ahora que ya llegamos con Constantino, pues vamos a hablar sobre el primer conflicto teológico que tuvo la Iglesia, que fue en relación a la Trinidad. La declaración de fe, recordemos que comenzó con el credo apostólico, que el credo apostólico sustentaba quién era la figura de Cristo, quién era la figura del Espíritu Santo y obviamente quién era Dios Padre. Sin embargo, todavía no se daba en sí el hecho de mencionar que, aunque se daba por sentado, el hecho de establecer la doctrina de la Trinidad. Se tenía la doctrina de Cristo, se tenía la doctrina del Padre, se tenía la doctrina del Espíritu Santo con el credo apostólico y faltaba la doctrina de la Trinidad. Oiga, pastor, pero ¿por qué entonces se fue? Es diferente el credo apostólico al que posteriormente vamos a dar a ver del credo niceno. Del credo, se llama credo niceno porque fue establecido en el concilio de Nicea. ¿Por qué es diferente? Porque el credo niceno sí me habla de la Trinidad, porque el credo apostólico no. Ok. Es bien importante comprender los diferentes credos que se empiezan a realizar a lo largo de la historia de la Iglesia, porque se dan con base en las problemáticas que fueron surgiendo en aquel momento. Yo les mencioné que ahorita hace falta establecer un credo bíblico, incluso hasta en relación a lo que es la familia desde la perspectiva bíblica. Porque ahorita se está dando, bueno, ¿qué es familia? Y se dice, si hay amor, hay familia. Entonces, yo amo a mi perro, entonces soy una familia con mi perro. Bueno, tú dices que eres una familia. Principalmente el objetivo de la familia tiene como finalidad la perpetuación de la especie, la reproducción. No puedes ser una familia con tu perro, cuánto lo siento. ¿Por qué? Porque la fusión tuya con tu animal no sirve para una reproducción de la especie. Ok, lo quieres mucho, lo tomas como parte de, pero no fuiste al registro civil para establecer que es tu hijo, porque no es de tu misma especie. Entiendo el amor, entiendo el cariño, entiendo el afecto, pero no es familia. Todavía que si nos vamos a otras cuestiones, yo sé que hay una película que se llama Todos los perros van al cielo, pero si se muere tu mascota, cuánto lo siento, es materia y ahí se quedó. Y la Biblia nos habla de que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, menciono esto porque en momentos de la historia como el que estamos viendo, el término familia no estaba comprometido. La familia bíblica, como la vemos en la actualidad, o la problemática de la familia, como la tenemos en la actualidad, en ese entonces no estaba todavía. Entonces los credos se van estableciendo conforme va pasando la historia, nos vamos enfocando a diferentes problemáticas y es necesario ver el problema, la situación que esté por medio de manera bíblica. Entonces en ese momento no había una problemática en cuanto a la Trinidad, se daba por sentado, sí, Jesús es Dios, Dios el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y todos están a la par. Por eso, ya después en el credo, en el concilio de Nicea, pues se da ese conflicto. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el Salvador de la humanidad, la cabeza de la Iglesia y el Señor, que es plenamente divino y en su momento fue completamente y plenamente humano. La Iglesia primitiva antes del concilio lo aceptaba a Cristo como hombre, confesaba y lo adoraba como Dios y estaba en el mismo nivel del Padre y del Espíritu Santo. La Iglesia reconocía a la persona de Cristo, lo adoraba y lo reverenciaba. Pero ya en los siguientes siglos es cuando se dan estos conflictos teológicos a causa de 3 razones principales. La primera de ellas era la propagación del evangelio entre los gentiles. Recuerden que parte del primer conflicto de la divinidad de Cristo se dio porque se pensaba en Jesús con base en un concepto griego. Los griegos tienen su trinidad de dioses, vamos a decirlo, voy a mencionarlo así, está Zeus, está Poseidón y está Hades, los 3 hermanos. Y cada uno tiene sus hijos. Pero los hijos, para los griegos era imposible que los hijos fueran iguales a sus padres. Sí, eran dioses, pero eran dioses con menos poder, con menos alcance y con menos injerencia en ciertos aspectos.
por decir, y se define a cada hijo con un aspecto específico. Afrodita, la diosa del amor. Ares, el dios de la guerra. Apolos, el dios del sol. Entonces cada uno de los dioses tenía un área específica de dominio. Y el Zeus, el padre de ellos, tenía dominio sobre ellos y sobre el área que ellos tenían dominio. Entonces el evangelio empieza a crecer en el contexto griego, y para los griegos era imposible que Jesús fuera igual del Padre si ellos tenían ya ese concepto de dioses. Es donde se empieza a ver a Jesús como un Dios, pero no a la altura del Padre. La gente sí, la mente de los griegos sí era una mente muy estudiosa, intelectual, y obviamente y es cuando empiezan a surgir un poco de detalles filosóficos. La filosofía también es el segundo, hacía una clara distinción entre lo espiritual y lo material. Y los cristianos griegos batallaban con esa manera de pensar, ¿sí? Porque para ellos era difícil espiritualizar lo material. Todo tenía que ver con materia, sí, todo tenía que ver con propósito, pero entonces ahora, ¿cómo es que la creación del mundo, se hace la creación del mundo, pero cómo es que algo espiritual, como es Cristo, como es Dios, se tiene que hacer materia? Entiendo lo espiritual, entiendo lo material, pero no entiendo por qué un ser totalmente espiritual se tiene que materializar. Eso no lo entiendo. Entonces es cuando para los griegos comienzan demasiados debates. Como Dios, puramente espíritu, creó al mundo materia para él hacerse materia espíritu. Si se fijan, ya desde ahí, hasta nosotros decimos, caray, sí es cierto. ¿Por qué? Y la tercera, el Antiguo Testamento, ellos lo describían como estrictamente monoteísta. Porque en el Antiguo Testamento únicamente vemos en sí de una manera más visible la figura de Dios Padre. Entonces, ¿por qué? Ya para ellos era inevitable que surgieran preguntas, que surgieran personas que plantearan respuestas, que surgieran personas que plantearan respuestas a las preguntas que todo mundo hacía. ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y Dios Padre? ¿Cristo tiene naturaleza divina o tiene naturaleza humana? ¿Es 50 y 50? ¿Es 100 y 100? ¿Es 75 y 25? ¿En dónde se encuentra? Entonces, todas esas preguntas empiezan a surgir y empiezan a dar algunos respuesta desde una perspectiva en ocasiones bíblica y en otras ocasiones desde una perspectiva griega. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículos 14 y 15. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de esto y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan aquí en el primer capítulo está dejando claro muchísimas cosas. El verbo, el logos. Ya Juan, habiendo escrito 240 años antes su evangelio, da muchas respuestas incluso en ese tiempo, porque Juan, escribiendo para un contexto griego, si se fijan, su primer capítulo es dejar claro quién es Jesús y la deidad de Jesús y el propósito de Jesús. Jesús es divino y Jesús tiene un propósito. Pero, ¿por qué a nosotros se nos traduce la palabra verbo? En otras versiones viene la palabra. Pero, ¿por qué la palabra verbo? ¿Por qué Juan usa la palabra logos en el griego? ¿Por qué logos? Que eso es de donde nosotros tenemos algunas disciplinas de estudio, psicología, psique, mente, logos, propósito, razón, solamente más allá de estudio, encontrar el propósito y la razón. Pero, y esa era una palabra muy importante para los griegos. Platón decía
que el logos era todo aquello que controla el mundo y es la búsqueda interior del hombre. El hombre interiormente anda buscando un logos, una razón y un propósito. Y que cuando el hombre encuentra ese logos es cuando puede ser pleno. Fíjense, era lo que decía Platón. Heráclito. El logos es todo aquello que ordena y gobierna todos los patrones del universo. Y Juan muy acertadamente dice, ese logos que decía Platón, de que cuando lo encuentras vas a encontrar el propósito de tu vida y la plenitud, ese logos que decía Heráclito, que gobierna y controla todos los patrones del mundo, ese logos es Jesús. Bien, así le trata de dar al clavo, pero de todas maneras la controversia sigue. ¿Cómo es que el Hijo, que en Juan llama el logos, se hizo ser humano? ¿Cómo puede Dios al mismo tiempo ser divino y ser humano? ¿Cómo es que Jesús se relaciona con el Padre? Y ese es el problema del Concilio de Nicea, posteriormente dando una respuesta, ahorita vamos a ver, porque surge también después el Concilio de Constantinopla en el 381. Y esta es la controversia que asienta las bases sobre la Trinidad. Lo primero que nosotros tenemos, obviamente, es los padres apostólicos, que lo que hicieron ellos fue simplemente repetir las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué vemos nosotros en el Nuevo Testamento? Se repiten las enseñanzas de Jesús, basada en Mateo capítulo 28. ¿Sí? Todas estas cosas que yo os he enseñado a ustedes, vayan y dígalas también. Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Ya después surgen apologistas que aquí ellos hicieron una fusión, un vínculo entre la filosofía griega y el cristianismo. El mejor conocido es uno de ellos, Justino el Mártir, que vivía en Samaria, pero era de padres romanos. Era maestro de filosofía, estudiante y maestro de filosofía. Y él decía que consideraba el cristianismo como la más sublime de las filosofías. La más sublime de las filosofías, pero no un evangelio. Una filosofía, sí, que tiene un grado más alto que otras, pero al fin en la categoría de filosofía. Él enseña que antes de la creación del mundo Dios estaba solo y que no existía el Hijo y que dentro de Dios había esa razón, el logos, que Dios lo hizo para crear al mundo, pero cuando Dios crea al mundo lo crea con una razón, pero crea el mundo y dice, ay caray, necesito a alguien en el mundo que gobierne todo lo que hacen los terrícolas, todos los humanos. Voy a crear a Jesús. Esa era ya la onda que se creó Justino. Entonces ellos enseñaban que el Hijo es un ser creado, una criatura de la más alta jerarquía de todos los hombres, de todos los ángeles, pero debajo de Dios. Un ser creado con una alta jerarquía, el poder suficiente para crear al mundo, pero de todas maneras para ellos Cristo era criatura. Jesús estaba totalmente subordinado y secundario al Padre. Y entonces de ahí sale una enseñanza que para ellos se llamaba subordinacionistas. Tengo un hijo subordinado, ¿quién me lo ni asesinará, verdad? Algo así. Entonces está subordinado. Creación, pero está subordinado. ¿Es bíblica esta postura? Obviamente no. No es bíblica. ¿Dónde deja la figura de Cristo que el Hijo es el Padre, como lo vemos nosotros en Juan capítulo 1? Ireneo, que ya hemos hablado de él, adopta un punto de vista más bíblico que todos los teólogos primitivos. Fíjense, y es un punto muy interesante con Ireneo, porque mencionan los historiadores que Ireneo fue el teólogo que menos influencia griega tuvo. Ireneo fue el teólogo con menos influencia griega. Por lo tanto, fue el teólogo más bíblico. No podemos evitar ver la palabra de Dios muchas veces con el sesgo personal. No podemos evitarlo. Pero ¿por qué cuando estudiamos la palabra? Porque tratamos de estudiar el idioma, la historia, obviamente interpretar la Biblia a la luz de la Biblia para quitar ese sesgo que nosotros tenemos.
el estudio de la Biblia tiene como finalidad quitarnos ese sesgo, porque podemos ver y vamos a ver la palabra como nosotros la leemos con la interpretación de los conceptos que nosotros tenemos. Un ejemplo, primera a los Corintios capítulo 13, cuando habla de la permanencia del amor. Si no tengo amor, antes esa palabra, en algunas versiones más antiguas, en vez de utilizar la palabra amor, utilizaba la palabra caridad. Si no tengo caridad, porque en ese entonces el concepto de caridad se enfocaba más a lo que viene siendo el ágape, que es el amor incondicional de Dios. Posteriormente, el concepto de amor, se entendía el concepto de amor como una cuestión plenamente incondicional. Ahorita estamos en un momento donde posiblemente si salen versiones, dentro de a lo mejor unos 10 años, 20 años, si salen nuevas versiones de la Biblia, la palabra amor les aseguro que se va a tener que quitar. Porque cada vez amor significa sexo, significa cada vez más sexo o sensualidad. Es el concepto que nosotros tenemos. Y analizamos muchas veces la Biblia bajo ese concepto. Ireneo tuvo la ventaja de poder deshacerse totalmente de ese sesgo, a diferencia de los otros teólogos. La doctrina de Ireneo, él mencionaba y enfatizaba que Cristo sí había nacido de una virgen, pero en el reino de Augusto César, pero que Jesús siempre existió antes de nacer, estaba con Dios antes de la creación y todas las cosas fueron hechas por él. De hecho, Ireneo escribe en un tratado que tiene contra las herejías: si alguien nos dice, ¿cómo pues fue producido el Hijo por el Padre? Le contestamos que nadie puede entender esa producción o generación o llamado revelación o cualquiera sea el nombre con que se pueda describir su generación, la cual es en efecto completamente indescriptible. ¿Cómo fue creado Cristo? Me importa, pero no sé. Y no voy a tener hasta ahorita ninguna respuesta. Posiblemente esa respuesta la tengamos cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Quieres saber la respuesta? Pues espero y tengas la oportunidad de en la eternidad conocerla. El Hijo es coeterno con el Padre y Él es quien revela al Padre. Ireneo también escribe: hay un solo Dios, el Creador, y Él es a quien Cristo revela. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, es que su Hijo por medio de ella se revela. Pero el Hijo coexistiendo eternamente con el Padre desde la antigüedad. Siempre revela al Padre, a los ángeles, arcángeles, poderes, virtudes y a todos aquellos a quienes Él quiere que Dios sea revelado. Entonces Ireneo decía que este Hijo era verdadero hombre y era verdadero Dios. Ya menciono nada más algunas ideas que surgen porque está lo que yo les digo, el subordinacionismo, y luego está otra doctrina que surge después, una que se llama el adopcionismo. El subordinado, que Cristo está subordinado al Padre, es creación, pero está subordinado. Y luego después surge el adopcionismo. El Padre es uno, pero el Hijo es otro. El Padre es Dios, pero solamente hay un Dios, no hay dos dioses. Entonces, Dios es uno. Si solamente hay un Dios, ese Dios es Dios. Cristo es solamente hombre. Pero este cuate que inventa el adopcionismo, Teodato, Jesús sí nació milagrosamente de una virgen, pero era un hombre, no más. Y cuando se bautiza, el Espíritu Santo desciende sobre él. Para este cuate, Teodato, Cristo es el Espíritu Santo. Cristo no es Jesús. Él dijo, descendió Cristo sobre él, el Espíritu Santo. Entonces, como Jesús para Teodato, Cristo vino y descendió sobre él y Jesús presentó una obediencia perfecta. Dios adopta a Jesús como su hijo. Por eso se llama adopcionismo, porque Cristo es adoptado por Dios. Dice uno, se necesita más fe y no sé qué otras sustancias para creer más en esto que en la misma palabra de Dios. Entonces Jesús sí podía ser el Salvador más bien la iglesia
la iglesia en el occidente no acepta el adopcionismo porque la salvación no podría venir de un hombre, no podía. Después surge otra doctrina que también es muy parecida, que se llama sabelianismo, que defiende la unidad de Dios con Cristo de manera distinta. Dios se reveló en tres modos distintos. Sabelianismo, que es para ellos es una revelación paulatina de Dios. Entonces dice, en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre. Y luego en el Nuevo Testamento Dios se revela como Cristo, pero ya no puede ocupar el lugar del Padre. Dejó de ser Padre para ser Hijo. Después Jesús asciende al cielo y Dios es el Espíritu Santo. Se reveló en diferentes formas, como Dios, luego como Padre, como Dios Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. Pero siempre fue uno. Entonces aquí también se descarta la figura de la Trinidad, porque dejó de ser uno para ser otro. ¿Cómo entenderíamos entonces también Juan capítulo 1? Que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Dónde dejamos el Génesis cuando dicen hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Entonces todas estas doctrinas que sí estaban creciendo, pues se les tiene que dar respuesta. Así como nosotros encontramos respuesta en la actualidad a diferentes acontecimientos. Hay acontecimientos. A ver, pastor, ¿qué opinamos referente a la familia, referente al aborto, referente a la paternidad? A ver, pastor, el progresismo en la actualidad, el feminismo, las diferentes ideologías que están surgiendo, tenemos que verlas en relación a la palabra, para ver si se desecha y a la vez toda ideología busca una respuesta o una sanidad, para ver entonces cómo la Biblia, no voy a compartir esa doctrina, no voy a compartir esa ideología, pero cómo puedo o ayudar o llevar el evangelio en medio de esa ideología. Porque no es un rechazo rotundo. Los cristianos odian a los homosexuales. No tenemos por qué odiarlos. ¿Lo aceptamos? Sí lo aceptan, sí. Pero si para ti aceptar es permitir todo tipo de prácticas, tendríamos que tener un diálogo para poder entender lo que para ti es aceptar y lo que para mí es aceptar. Lo que bíblicamente es aceptar. Porque Cristo te acepta, pero te transforma. No te acepta y te permite vivir como te dé tu regalada gana. Y eso es parte de lo que hemos visto en estas últimas predicaciones. Entonces, son respuestas que surgen basado en las situaciones que se están experimentando socialmente. Posteriormente salió un teólogo que ya lo estudiamos poquito, Tertuliano, que su enseñanza era la respuesta base de la Iglesia Católica. Hablando católico en ese momento, como no el sistema católico romano que nosotros comprendemos o entendemos en la actualidad. Recuerde, la palabra católico quiere decir universal. Ellos en ese entonces eran la Iglesia Católica de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo, un término correcto, un término adecuado. Nosotros utilizamos en doctrina precisamente que pertenecemos a una iglesia local, Iglesia Bautista Emanuel, una iglesia local, pero también pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo, ¿dónde va a estar congregada? En la eternidad. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, de todas las épocas, de todas las naciones, en un momento vamos a estar reunidos. Esa es la Iglesia Universal, esa es la Iglesia Católica, como ellos la comprendían, utilizando ese término. Tertuliano es el que dice
que hay una naturaleza divina. Y Cristo tiene esa naturaleza divina y tiene esa naturaleza terrenal. El Hijo es el único que tiene esa naturaleza, pero la función de tiene una función en esa naturaleza terrenal y en esa naturaleza divina. ¿Por qué entonces Tertuliano es el que deja claro? ¿Por qué entonces Cristo o Dios, siendo Dios, se materializó? Tertuliano, porque había un propósito. Hay un propósito de que Jesús se materializara, de que Cristo viniera. Pero ¿se hizo humano? Sí, pero siendo Dios, no dejó de ser Dios. Siguió con su naturaleza terrenal como hombre, como lo podemos ver también nosotros en la carta a los Hebreos, sigue con su naturaleza terrenal, pero también tiene su naturaleza divina. El hecho de que sea Dios no le impidió también ser hombre. El Dios eterno, el Padre, engendra a su Hijo, que es el mismo. Entonces en esto Tertuliano obviamente coincide, pero posteriormente se une a la enseñanza un poco a la enseñanza de Orígenes. Recuerden, la enseñanza de Orígenes era de que Cristo también, al igual que ya lo vimos anteriormente, era engendrado, aunque era Dios, era engendrado. Entonces, aquí es donde ya Tertuliano enfatiza que 3 personas divinas existen en una misma naturaleza divina. Entonces, es cuando Tertuliano provee las bases para la doctrina de la Trinidad. Es esa naturaleza divina en estas 3 personas que pueden coexistir. Entonces, hasta ahí tenemos precisamente lo que es la parte de la base o cómo va surgiendo el conflicto. Posteriormente, ahora sí avanzamos más, ya es muy sencillo, viene el arrianismo. El arrianismo, que Arrio, presbítero de Alejandría, precisamente, Arrio es el que empieza, o bueno, ya le da más forma al conflicto de que Jesús no era divino, y es posteriormente donde ya se da el conflicto de una manera más general, llevándolo hasta el conflicto de Nicea por Constantino. Arrio, presbítero de Alejandría, discípulo de Luciano, que es importante porque Luciano estudia con un tal Pablo de Samosata, también obispo de Antioquía, pero Pablo con el que estudia Luciano y con el que estudia Arrio, Pablo era adopcionista. ¿Qué era el adopcionismo? Que Jesús había sido adoptado. Entonces todavía, Arrio, como venía de una escuela adopcionista, pues empieza todavía a surgir más ideas. Recuerden, hace tiempo que hablamos, que tuve la oportunidad de hablar con las hermanas en relación a un poco sobre la cuestión del calvinismo. Muchas ideas, en este caso del arrianismo, del calvinismo, no fueron necesariamente escritas por Calvino, fueron escritas por sus seguidores, pero como sus seguidores eran calvinistas, no era lo mismo, y lo voy a decir así, hace tiempo hubo una situación precisamente muy similar a esta, en la cuestión de nuestro organismo bautista, y yo les digo a los hermanos, sí, les digo, ya miren, pasa esto, hay que analizar esto, y luego, no, pero no hay mucho problema, y bla, 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 pero ¿qué creen? Meses después de que yo pongo esa situación sobre la mesa, viene el hermano Gilberto Gutiérrez, San Gilberto Gutiérrez, que es un hermano entre los bautistas con su palabra con mucho peso, el Ireneo de la actualidad. Entonces ya cuando empezamos a hablar, le digo a los hermanos, pues sí es cierto, les digo, pues sí, es que eso ya lo habíamos hablado, les digo, pero no es lo mismo que lo diga el Poncho, Alfonso Esparza, a que lo diga Gilberto. Gilberto, si Poncho y Gilberto piensan lo mismo,
Y Poncho lo dice, sí, o sea, toma, ve y cómprate un boli. O sea, pero si lo dice Gilberto, wow, era Gilberto. No era lo mismo si lo decía Calvino, a si lo decían los sucesores de Calvino o cualquier otro. Por eso muchos de los sucesores decían, lo dijo Calvino, o la misma escuela calvinista. Entonces, en el caso del arrianismo, o bueno, en el caso más de cuanto de arrianismo, adopcionismo, Arrio empezó obviamente, a que tuviera tanto auge esa postura, que llega el momento en el que ya no era adopcionismo, se convierte en arrianismo y empieza a tener también su número de seguidores, que ya en su momento fue un conflicto para el imperio, es la razón del concilio. Logos, y lo que decía Arrio, es de que así como el Logos habitó, que era el Espíritu Santo y habitó en Jesús, que el Logos, era Cristo y habitó en Jesús, el Logos también habitó en Moisés, habitó en los profetas, pero que cuando viene y reposa en Cristo es una medida exagerada. Como resultado estaba unido a Dios, pero era hombre. Ya después Pablo fue excomulgado de la iglesia. Este Pablo que empezó a surgir con estas ideas, lo excomulgan, pero esta doctrina en Arrio influenció mucho y empezó a influenciar demasiado. Arrio decía que solamente también el Padre estuvo al principio. Dios creó el Logos para que pudiera crear el mundo, y para él el Logos era una criatura. Arrio consideraba que Dios estaba tan alejado de los hombres que era imposible tener una comunión con él. Esto es bien curioso porque es un pensamiento que nosotros vemos en antropología cultural. La mayoría de las culturas tienen un Dios inaccesible, que por eso son necesarias en muchas de las culturas la figura de los semidioses, o las figuras de dioses menores, o en algunos casos las figuras de ídolos, para que sean los intermediarios entre ese Dios inaccesible y toda la creación. Ese era el pensamiento de Arrio. Entonces, pues después es necesario que ese concepto de Cristo para ellos fuera muy inferior. Y Jesús, a quien Dios adoptó, para él era completamente humano. Jesús tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Y el Logos ocupaba el alma humana de Jesús. No era Dios, porque era un ser creado, pero con el Logos superpotenciado. Y para ellos, pues, era simplemente esto. Para Arrio, Jesús podía volverse pecador. Y Arrio empieza a difundir y a tomar fuerza esta doctrina en el 311. Ya Alejandro, obispo de Alejandría, convoca a varios y condenan la doctrina, y Arrio es obligado a salir de Alejandría, pero ya tenía demasiados seguidores. Y la razón era porque su doctrina parecía defender la unidad de Cristo en contra del politeísmo. Satisfacía la idea griega o helénica de que Dios no puede ser creado en un universo material, y daba honor al Hijo o al Logos y sin quitarle la gloria a Dios Padre. Entonces muchos se van sobre esta idea y empiezan a surgir dos bandos. Desde donde se empieza a conocer ahora el arrianismo. El arrianismo, que es donde se da en el primer conflicto de la iglesia. Y porque es necesario llevarlo a un concilio. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario? Constantino percibía que políticamente la unidad del imperio peligraba. ¿Tengo un imperio? Sí, tengo un imperio. ¿Se identifican como romanos? Sí, pero divididos en ideologías. Tengo los romanos arrianistas y tengo los romanos que creen en Cristo como en Cristo divino. Si ya la religión cristiana está permitida y está creciendo, y entre ellos mismos están peleando, corre el riesgo de que en el futuro el imperio romano se divida. Constantino no lo vio como una cuestión religiosa o teológica, que Constantino lo ve como una cuestión meramente política. Me conviene entonces llegar a un arreglo, pero para que el imperio en el futuro no se me divida. Y es donde surge o
decide realizar el concilio de Nicea. Convoca en este concilio a toda la iglesia para resolver esta controversia. A Constantino no le interesaba establecer el concepto de la relación de Cristo con el Padre, le interesaba la unidad en el imperio. Entonces, este concilio ya surge y asistieron 300 obispos, el obispo de Roma, que envía 2 delegados, recordemos, Roma generalmente tenía la última palabra, y no porque allí estuviera el Papa, sino porque la misma tradición apostólica, Ireneo mismo, le da peso a Roma. Una pequeña parte encabezada por Eusebio, que apoyaba la posición de Arrio. Otro grupo sostenía a Alejandro, que era el obispo de Alejandría, pero también entre estos había un grupo intermedio por uno que se llamaba Eusebio de Cesarea, otro Eusebio. La posición de Arrio, la posición de el obispo de Alejandría, Alejandro, que sostenía la unidad de Cristo al Padre, pero había un grupo intermedio. Este grupo sostenía una cristología así contraria al arrianismo, pero con la cual Alejandro y sus seguidores no estaban totalmente de acuerdo, porque todavía él manejaba así que Cristo también era divino, era primogénito de toda la creación, pero ellos todavía manejaban a Cristo como alguien engendrado. Entonces, Alejandro define esto todavía como una situación arrianista, o eres o no eres, así tan sencillo. No hay puntos nada de que sí fue engendrado, pero es como Dios y Dios le dio su mismo poder y todo. No. O es Dios o no es. O es engendrado o no es engendrado. Sencillo, así. Alejandro se puso en esa postura. Y aquí declaran que Cristo no es engendrado por el Padre y que comparte la misma sustancia divina, la misma naturaleza divina. Es donde se sostiene en una palabra homoousios. Homo, que quiere decir igual, y ousios, naturaleza. Jesús es homoousios, Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Así, sencillo. La misma naturaleza del Padre. No es ni hetero, ni es homoi, que quiere decir parecido, según las palabras griegas, es la misma sustancia, la misma naturaleza divina del Padre. Entonces el conflicto aparentemente sigue. Arrio y sus delegados se niegan a firmar el credo de Nicea, el credo niceno. Eusebio se niega a firmar y son desterrados, son marcados como anatemas. Y esta resolución no trajo paz. No trajo paz. El conflicto sigue. ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos todos los días, ¿eh? O sea, ni crea que esto es algo que cuando uno presenta argumentos lógicos, no crea que la gente todavía se convence, porque la gente todavía tiene que negar su naturaleza, tiene que negar su necedad para poder convencerse. ¿Por qué le digo que esto lo vemos más seguido que de lo que a veces estamos conscientes? Tiene compañeros testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ¿verdad? Testigos de Jehová. ¿Qué sucede con los testigos de Jehová? Usted le presenta argumentos, les presenta historia, les presenta Biblia. Usted utiliza la misma Biblia de ellos, nomás Juan capítulo 1 no, y primera de Juan tampoco. Pero usted utiliza la Biblia de ellos y mira, aquí dice y aquí está. Y con los mismos católicos, mira, aquí dice. Y es la Biblia que tú usas. ¿Y qué hacen ellos? Nada. Cuando usted les presenta argumentos, ¿qué hacen? ¿Van con el párroco o van con el líder para seguir buscando argumentos que contradigan los argumentos que usted ya les dijo? Esto no es un conflicto de razón. Es un conflicto contra la misma naturaleza necia del hombre. ¿Qué hace Arrio y qué hacen sus seguidores? Ah, sí es cierto, ya me pusieron una arrastrada y me ganaron y me desterraron. ¿Qué hace Arrio en su necedad? Vamos a continuar el conflicto, pero ahora desde otro lado de influencia. Y ya, bueno, tenemos a Atanasio, sucesor de Alejandro, que aquí es quien ayuda a formular el credo niceno en ese entonces y lo defiende. Después
Este mismo Atanasio, su teología estaba basada en 2 de Pedro 1:4, que decía, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya hay entonces otra división, una teología occidental en la que Atanasio decía que el hombre ha ofendido a Dios y somos culpables y no podemos gozar de su favor a menos de que nuestro pecado sea quitado y perdonado y lavado. Y Atanasio decía, esto únicamente lo hace Cristo, por medio de su encarnación, por medio de su vida, de su muerte, sacrificio y resurrección. Los otros, obviamente, como Cristo no era Dios, pues ellos no tenían una cuestión ellos tenían el problema de corrupción que todo ser humano tenía, que incluso hasta Jesús mismo tenía. El hombre ha perdido la imagen de Dios y se ha depravado. Dios se hizo hombre, pero en Cristo la naturaleza humana pues también se puede corromper. Pero tenemos que enfatizar que solamente por Cristo somos participantes de esa naturaleza divina, porque Él es Dios. Fue hecho hombre para que nosotros fuésemos hechos divinos. Y sin un Cristo plenamente divino, que fue completamente humano, no podría haber salvación. Arrio empieza a contradecir siempre todas estas doctrinas. Y se sigue llevando a cabo el conflicto y él siguió aprovechando cualquier oportunidad para seguir haciendo ese conflicto. ¿Qué sucede después? Constantino muere y deja a sus 3 hijos en el imperio. Constantino II, que recibió una parte de hasta España y Bretaña. Constancio II y Constante, como que le faltaba creatividad al cuate con los nombres, ¿verdad? Poncho, Ponchín, Ponchito y Ponchado. Y empieza a hacer esas divisiones, bueno, Constancio, Constante y Constantino. Entonces, cada uno en una área. Constantino II y Constante tenían la postura de Atanasio. Constancio, uno de ellos, era arrianista, pero de los 3 que yo tenía, ya nomás me quedan 2. Constantino II, que era, bueno, de la escuela de Atanasio, muere. Entonces ya tenemos 2, uno que defiende la deidad de Cristo y otro. Muere contra las fuerzas de Constante y deja el imperio dividido otra vez. Les digo que la novela romana está bárbara. Y luego después Constante, que también creía en la doctrina de Atanasio, en que Cristo era Dios, después es asesinado por un cuate llamado Magencio. Y después, más tarde, es muerto también por Constancio. Y ahora todo el imperio estaba en manos de un emperador arrianista. Constancio cree que es hora de resolver nuevamente este conflicto religioso y hace otro concilio. Y él obliga, pero fíjense cómo lo que hace este tipo, Constancio, divide el imperio, ya está el imperio dividido, hace otro concilio, pero él empieza a amenazar a los que defendían a Atanasio y empieza a desterrar a los que defendían a Atanasio. Así como que, chiles. O sea, bueno, vamos a hacer otro concilio porque en el pasado el arrianismo perdió y ahora los de Atanasio que defienden la postura de la Trinidad, de que Cristo, bueno, en este caso que Cristo es Dios, van a tener la oportunidad de defenderse. Pero vamos por debajo del agua, vamos a empezar a atacarlos y vamos a empezar a desterrarlos de manera de que si van y defienden, pues no puedan defender como deberían de hacerlo. Así como que esos problemas de política se han visto en todos lados y a lo largo de la historia. Y ahora era quitar la palabra homousios, que tenía que ver con la divinidad y la naturaleza de Jesús, y para ellos, eso era lo principal, quitar esa palabra. Pero, de todas maneras,
podemos ver que Dios sigue obrando. Aunque sí amedrentaron a Atanasio, de todas maneras podían algunos seguir en conversaciones y seguía teniendo influencia este pensamiento. Ya después, se tiene la oportunidad, después en el reino, Juliano, que cuando muere Constantino, ya el que queda, Juliano, es adoctrinado y adoptado por ellos. Pero ahora ya mueren todos los parientes de Constantino. El padre y Juliano llega al poder, que aunque fue creado por Constancio, ¿qué creen? Nadie odiaba más al cristianismo que este mentado Juliano. Entonces a Juliano ahora, ni arrianistas, ni atanasistas, ni nada. Entonces aquí es donde él sube al trono y él trata de volver el imperio al paganismo. Y se le conoció como Juliano el Apóstata. Sí, era una persona muy capaz, pero muere después luchando contra los persas. Y vemos que de todas maneras en el mover de Dios, Atanasio, cuando muere Atanasio, aunque ya él no ve el final de esta victoria, tenía 3 jóvenes que estaban siendo adoctrinados. Entonces, uno de ellos, los 3 eran de Capadocia, se les conocía como los 3 Capadocios: Basilio y Beto, ahí no se crea Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niceno, 2 diferentes Gregorios. Entonces, estos 3 son los que posteriormente empiezan a defender la unidad de Dios, la divinidad de la Trinidad, y empiezan a defender ya después por todo el imperio. De tal manera que ya llega el momento en el que en el 381 se convoca al concilio de Constantinopla, donde se confirma el credo de Nicea y se amenaza con exilio a todo aquel que profesara la doctrina arriana. Es donde se termina con el arrianismo en el imperio y donde únicamente subsiste entre algunas tribus germanas, que lo vamos a ver en las siguientes clases de la historia, y es donde ya el arrianismo desaparece hasta el siglo VII. Ahorita ya no hay arrianismo, pero me gusta en parte porque como podemos ver, en medio de todo, que a pesar de que el hombre trate de controlar, entre comillas, ciertos aspectos de la historia, la verdad bíblica siempre sigue perdurando. ¿Cuántos lo vimos? Primeramente, se atenta en contra de los cristianos y se piensa que matando a los cristianos se va a matar al cristianismo. Se piensa que dejando de distribuir la Biblia, haciendo publicaciones o pensamientos en contra de la Biblia, desacreditando a la Biblia, se va a dejar de difundir la Biblia y sigue siendo el libro hasta ahorita, a lo largo de la historia, no más vendido, pero sí que se ha promovido, que se ha difundido más. Como incluso ahora, tratando de quitar una doctrina tan esencial como es la divinidad de Cristo y de manipular ciertas cosas, como hasta ahorita la misma doctrina sigue perdurando. Lo que nos tiene que llevar en este estudio de la historia de la iglesia a reforzar nuestra fe y a comprender que incluso aunque el hombre piensa que tiene el control y que tiene el poder para deshacerse de los cristianos, de la misma religión, de la palabra, de pensamientos bíblicos, nunca va a pasar, porque vemos esa promesa nosotros en Mateo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, hermanos, bendito Dios que podemos confiar en Dios y cómo vemos a Dios obrar en su palabra, lo vemos obrar en su poder en nuestras vidas, pero también lo podemos ver obrar a lo largo de toda la historia.